La peste. Albert Camus. El segundo. La mañana del 16 de abril, el doctor Bertrand Rieux, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse, pero cuando llegó a la calle se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Ante la reacción del viejo Michel, vio más claro lo que su hallazgo tenía de insólito. La presencia de aquella rata muerta le había parecido únicamente extraña, mientras que para el portero constituía un verdadero escándalo. La posición del portero era categórica. En la casa no había ratas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer piso, aparentemente muerta. La convicción de Michel quedó intacta. En la casa no había ratas, por lo tanto alguien tenía que haberla traído de afuera. Así pues, se trataba de una broma. Aquella misma tarde, Bertrand Reus estaba en el pasillo del inmueble, buscando sus llaves antes de subir a su piso, cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño con el pelaje mojado que andaba torpemente. El animal se detuvo, pareció buscar el equilibrio. Echó a correr hacia el doctor, se detuvo otra vez, dio una vuelta sobre sí misma, lanzando un pequeño grito y cayó al fin, echando sangre por el hocico entreabierto. El doctor lo contempló un momento y subió a su casa. No era en la rata en lo que pensaba. Aquella sangre arrojada la llevaba de nuevo a su preocupación. Su mujer, enferma desde hacía un año, iba a partir al día siguiente hacia un lugar de montaña. La encontró acostada en su cuarto, como lo tenía mandado. Así se preparaba para el esfuerzo del viaje. Le sonrió. Me siento muy bien, le dijo. El doctor miró aquel rostro vuelto hacia él a la luz de la lámpara de cabecera. Para Rieux esa cara, a pesar de sus 30 años y del sello de la enfermedad, era siempre la de la juventud, a causa posiblemente de la sonrisa que disipaba todo el resto. Duerme, si puedes, le dijo. La enfermera vendrá a las 11 y os llevaré al tren a las 12. La besó en la frente ligeramente húmeda, la sonrisa la acompañó hasta la puerta. Al día siguiente, 17 de abril, a las 8, el portero detuvo al doctor cuando salía, para decirle que algún bromista del mal género había puesto 3 ratas muertas en el corredor. Debía de haberlas cogido con trampas muy fuertes porque estaban llenas de sangre. El portero había permanecido largo rato en la puerta, con las ratas colgadas por las patas, a la espera de que los culpables se delatasen con alguna burla. Pero no pasó nada. Ah, bribones, decía el viejo Michel, ya los pillaré. Rieux, intrigado, se decidió a comenzar sus visitas por los barrios extremos, donde habitaban sus clientes más pobres. Las basuras se recogían por allí tarde y el auto, a lo largo de las calles rectas y polvorientas de aquel barrio, rozaban las latas de detritos dejadas al borde de la acera. En una calle llegó a contar una docena de ratas tiradas sobre los restos de las legumbres y trapos sucios. Encontró a su primer enfermo en la cama en una habitación que daba a la calle y que le servía al mismo tiempo de alcoba y comedor. Era un viejo español de rostro duro y estragado. Tenía junto a él, sobre la colcha, 2 cazuelas llenas de garbanzos. En el momento en que llegaba el doctor, el enfermo, medio incorporado en su lecho, se echaba hacia atrás, esforzándose en su respiración pedregosa de viejo asmático. Su mujer trajo una palangana. Doctor, dijo, mientras le ponían la inyección, ¿ha visto usted cómo salen? Sí, dijo la mujer. El vecino ha recogido 3. Salen muchas, se las ven todos los basureros. ¿Es el hambre? Rieux comprobó enseguida de todo el barrio andaban las ratas. Cuando terminó su visita se volvió a la casa. Arriba hay un telegrama para usted, le dijo el viejo Michel.
El doctor le preguntó si había visto más ratas. Ah, no, dijo el portero. Estoy al acecho y esos cochinos no se atreven. El telegrama anunciaba a Rux la llegada de su madre al día siguiente. Venía a ocuparse del hogar mientras durase la ausencia de la enferma. Cuando el doctor entró a su casa, la enfermera había llegado ya. Vio a su mujer levantada, en traje de viaje con colorete en las mejillas. Le sonrió. Está bien, le dijo. Muy bien. Poco después en la estación la instaló en el coche cama. Ella se quedó mirando el compartimiento. Todo esto es muy caro para nosotros, ¿no? Es necesario, dijo Rux. ¿Qué historia es esa de las ratas? No sé, es cosa muy curiosa, ya pasará. Después le dijo muy apresuradamente que tenía que perdonarle por no haberla cuidado más. La había tenido muy abandonada. Ella movía la cabeza como pidiéndole que se callase, pero él añadió, cuando vuelvas todo saldrá mejor. Tenemos que recomenzar. Sí, dijo ella, con los ojos brillantes, recomenzaremos. Después se volvió para el otro lado y se puso a mirar por el cristal. En el andén de las gentes se apresuraban y se atropellaban. El silbido de la locomotora llegó hasta ellos, la llamó por su nombre y cuando se volvió vio que tenía la cara cubierta de lágrimas. No, le dijo dulcemente. Bajo las lágrimas la sonrisa volvió, un poco descrispada. Respiró profundamente. Vete, todo saldrá bien. La apretó contra su pecho y ya en el andén del otro lado del cristal no vio más que su sonrisa. Por favor, le dijo, cuídate mucho. Pero ella ya no podía oírle. A la salida en el mismo andén, Rux chocó con el señor Otto, el juez de instrucciones que llevaba a su niño de la mano. El doctor le preguntó si se iba de viaje. El señor Otto, largo y negro, semejando en parte a lo que antes se llamaba un hombre del mundo, y en parte a un sepulturero, respondió con voz amable pero breve. Espero a la señora Otto, que ha ido a saludar a mi familia. La locomotora silbó. Las ratas, dijo el juez. Rux hizo un movimiento en la dirección del tren, pero al fin se volvió hacia la salida. Sí, respondió, no es nada. Todo lo que recordaba de ese instante era un empleado de la estación que pasó llevando un cajón lleno de ratas muertas. Por la tarde de ese mismo día, al comienzo de la consulta, Rux recibió a una joven que le había dicho que había venido ya por la mañana y que era periodista. Se llamaba Raymond Robert, pequeño, de hombros macizos, de expresión decidida y ojos claros e inteligentes. Rambert llevaba un traje tipo sport y parecía encontrarse a gusto en la vida. Fue derecho a su objeto. Estaba haciendo un reportaje para un gran periódico de París sobre las condiciones de vida de los árabes y quería datos sobre su estado sanitario. Rux le dijo que el estado no era bueno, pero quiso saber, antes de ir más lejos, si el periodista podía decir la verdad. Evidentemente, dijo el otro, quiero decir, si se puede usted manifestar una total reprobación. Total, no es preciso decirlo, pero yo creo que para una reprobación total no habría fundamento. Con suavidad Rux le dijo que, en efecto, no habría fundamento para una reprobación semejante, pero que al hacerle esta pregunta solo había querido saber si el testimonio de Rambert podía o no ser sin reservas. Yo no admito más que testimonios sin reservas, así que no sustentaré el suyo con mis informaciones. Ese es el lenguaje de Saint-Just, dijo el periodista sonriendo. Riot, sin cambiar de tono, dijo que él no sabía nada de eso, pero que el lenguaje era el de un hombre cansado del mundo en que vivía y sin embargo inclinado hacia sus semejantes, y decidió por su parte a rechazar la injusticia y las concesiones. Rambert, hundiéndose en el cuello entre los hombros, miraba al doctor. Creo que lo comprendo, dijo al fin, levantándose. El doctor lo acompañó hasta la puerta. Le agradezco a usted que tome así las cosas. Rambert pareció impacientarse. Sí, dijo, yo le comprendo. Perdone usted esta molestia.
El doctor le estrechó la mano y le dijo que se podría hacer un curioso reportaje sobre la cantidad de ratas muertas que se encontraban en la ciudad en aquel momento. Ah, exclamó Robert, eso me interesa. A las 5, al salir a hacer nuevas vistas, el doctor se cruzó en la escalera con un hombre más bien joven, de silueta pesada, de rostro recio y demacrado, atravesado por espesas cejas. Ya lo había encontrado otras veces en casa de los bailarines españoles que vivían en el último piso. Jean Thoreau estaba fumando con parsimonia un cigarrillo mientras contemplaba las últimas convulsiones de una rata que expiraba a sus pies en un escalón. Levantó sobre el doctor la mirada tranquila y poco insistente de sus ojos grises. Le dijo buenos días y añadió que esta aparición de las ratas era cosa curiosa. Sí, dijo Rex, pero ya va terminando por ser irritante. En cierto sentido, doctor, solo es cierto, en cierto sentido, no habíamos visto nunca nada semejante. Eso es todo, pero yo lo encuentro interesante, sí, positivamente interesante. Thoreau se pasó la mano por el pelo, echándoselo hacia atrás. Miró otra vez la rata, ya inmóvil, después sonrió a Rex. Y sobre todo, doctor, esto es asunto del portero. Justamente el doctor encontró al portero delante de la casa, adosado al muro junto a la entrada, con una expresión de cansancio en su rostro, de ordinario congestionado. Sí, ya lo sé, dijo el viejo Michel a Rex, que le señalaba de nuevo el hallazgo. Se las encuentra ahora de 2 en 2 o de 3 en 3, pero lo mismo pasa en las otras casas. Parecía abatido y preocupado. Se frotaba el cuello con un gesto maquinal. Rex le preguntó cómo se sentía. El portero no podía decir realmente que no se sintiese bien. Lo único era que no había entrado en caja. En su opinión era cosa moral. Las ratas le habían sacudido y todo mejoraría cuando desaparecieran. Pero al día siguiente, 18 de abril, el doctor, que traía a su madre de la estación, encontró a Michel con un aspecto todavía más desencajado. Del sótano al tejado, una docena de ratas sembraban la escalera. Los basureros de la casa vecina estaban llenos. La madre del doctor recibió la noticia sin asombrarse. Son cosas que pasan. Era una mujercita de pelo plateado y ojos negros y dulces. Me siento feliz de volver a verte, Bernard, le dijo. Eso las ratas no pueden impedirlo. Él asintió. ¿Verdad? Es que con ella todo parecía siempre fácil. Rex telefonó al Servicio Municipal de Desratización, a cuyo director conocía. ¿Había oído hablar de aquellas ratas que salían a morir en gran número al aire libre? Mercier, el director, había oído hablar de ellas y en sus mismas oficinas habían encontrado unas 50. Se preguntaba, en fin, si la cosa era seria. Rex no podía juzgar, pero creía que el servicio de desratización debía intervenir. Sí, dijo Mercier, con una orden. Si crees que merece la pena, puedo tratar de obtener una orden. Eso siempre merece la pena, dijo Rex. Su criada acababa de informarle de que habían recogido varios cientos de ratas muertas en la gran fábrica donde trabajaba su marido. Fue en ese momento, más o menos, cuando nuestros coinciudadanos empezaron a inquietarse, pues a partir del 18 las fábricas y los almacenes desbordaban en efecto de centenares de cadáveres de ratas. En algunos casos fue necesario ultimar a los animales cuya agonía era demasiado larga, pero desde los barrios extremos hasta el centro de la ciudad, por todos los sitios que el doctor Rex acababa de atravesar, en todos los lugares donde se reunían nuestros conciudadanos, las ratas esperaban amontonadas en los basureros o alineadas en el arroyo. La prensa de la tarde se ocupó del asunto desde ese día y preguntó si la municipalidad se proponía obrar o no y qué medidas de urgencia habían tomado para librar
a su jurisdicción de esa invasión repugnante. La municipalidad no se había propuesto nada ni había tomado ninguna medida, pero empezó por reunirse en consejo para liberar. La orden fue dada al servicio de desratización de recoger todas las mañanas al amanecer las ratas muertas. Una vez terminada la recolección, 2 coches del servicio tenían que llevar los bichos al departamento de incineración de la basura para quemarlos. Pero en los días que siguieron la situación se agravó. El número de los roedores recogidos iba creciendo y la recolección era cada mañana más abundante. Al cuarto día las ratas empezaron a salir para morir en grupos, desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Por la noche en los corredores y callejones se oían distintamente sus gritos de agonía. Por la mañana en los suburbios se encontraban extendidas en el mismo arroyo con una pequeña flor de sangre en el hocico puntiagudo, unas hinchadas y putrefactas, otras rígidas, con los bigotes todavía enhiestos. En la ciudad misma se las encontraba en pequeños montones en los descansillos o en los patios. Venían también a morir aisladamente en los salones administrativos, en los patios de las escuelas, en las terrazas de los cafés. A veces, nuestros conciudadanos estupefactos las descubrían en lugares más frecuentados de la ciudad. Ensuciaban la plaza de armas, los bulevares, el paseo de Front de Mer, limpiada de animales muertos al amanecer. La ciudad iba encontrándolos poco a poco cada vez más numerosos durante el día. En las aceras había sucedido a más de un pasante nocturno sentir bajo el pie la masa elástica de un cadáver aún reciente. Se hubiera dicho que la tierra misma donde estaban plantadas nuestras casas se purgaba así de su carga de humores, que dejaba subir a la superficie los furúnculos y linfas que laminaban interiormente. Puede imaginarse la estupefacción de nuestra pequeña ciudad, tan tranquila hasta entonces y conmocionada en pocos días, como un hombre de buena salud cuya sangre empezase de pronto a revolverse. Las cosas llegaron tan lejos que la agencia Ransdorf, informes, investigaciones, documentación completa sobre cualquier asunto, anunció en su emisión radiofónica de información gratuita 6.231 ratas recogidas y quemadas en solo transcurrir del día 25. Esta cifra, que da una idea justa del espectáculo cotidiano que la ciudad tenía antes de sus ojos, acrecentó la confusión. Hasta ese momento nadie se había quejado más que como de un accidente un poco repugnante. Ahora ya se daban cuenta de que este fenómeno, cuya amplitud se podía precisar, cuyo origen no se podía descubrir, empezaba a ser amenazador. Solo el viejo español asmático seguía frotándose las manos y repitiendo: salen y salen, con una alergia senil. El 28 de abril, Ransdorf anunció una cosecha de cerca de 8.000 ratas y la ansiedad llegó a su colmo. Se pedían medidas radicales, se acusaba a las autoridades y algunas gentes que tenían casas junto al mar hablaban de retirarse de ellas, pero al día siguiente la agencia anunció que el fenómeno había cesado bruscamente y que el servicio de desratización no había recogido más que una cantidad insignificante de ratas muertas. La ciudad respiró. Sin embargo, ese día mismo, cuando el Dr. Rox paraba su automóvil delante de la casa, al mediodía vio venir por el extremo de la calle al portero, que avanzaba penosamente con la cabeza inclinada, los brazos y las piernas separadas del cuerpo, en la actitud de un fantoche. El viejo venía apoyado en el brazo de su cura, en el doctor de un cura que el doctor reconoció. Era el padre Panelux, un jesuita erudito y militante con quien había hablado algunas veces y que era muy estimado en la ciudad, incluso por la indiferente en materia de religión.
los esperó. El viejo Michel tenía los ojos relucientes y la respiración sibilante. No se sentía bien y había querido tomar un poco de aire, pero vivos dolores en el cuello, en las axilas y en la ingles le habían obligado a pedir ayuda al padre Panelos. Me están saliendo bultos. He debido hacer algún esfuerzo. El doctor sacó el brazo por la ventanilla y pasó los dedos por la base del cuello que Michel le mostraba. Se le estaba formando allí una especie de nudo de madera. Acuéstese, tómese la temperatura. Vendré a verle por la tarde. El portero se fue. Rux preguntó al padre Panelux que qué pensaba él de este asunto de las ratas. Oh, dijo el padre, debe ser una epidemia, y sus ojos sonrieron detrás de las gafas redondas. Después del almuerzo, Rux estaba releyendo el telegrama de sanatorio que le anunciaba la llegada de su mujer cuando sonó el teléfono. Era un antiguo cliente empleado del ayuntamiento que le llamaba. Había sufrido durante mucho tiempo de estrechez de la aorta y como era pobre, Rux le había atendido gratuitamente. Sí, decía, ya sé que se acuerda usted de mí, pero se trata de otro. Venga enseguida, le ha ocurrido algo grave a un vecino mío. Si su voz era anhelante, Rux pensó en el portero y decidió ir a ver después. Minutos más tarde llegaba a la puerta de una casa pequeña de la calle Feiderer, en un barrio extremo. En medio de la escalera fría y maloliente vio a Joseph Grant, el empleado que salía a su encuentro. Era un hombre de unos 50 años, de bigote amarillo, alto, encorvado, hombros estrechos y miembros flacos. Ya está mejor, dijo, yendo hacia Rux, pero creí que se iba. Se sonó las narices en el segundo y último piso, escrito sobre la puerta de la izquierda con tiza roja. Rux leyó: entrad, me he ahorcado. Entraron, la cuerda colgaba del techo, atada al soporte de la lámpara, y bajo ella había una silla derribada. La mesa estaba apartada a un rincón, pero la cuerda colgaba en el vacío. Le descolgué a tiempo, decía Grant, que parecía siempre rebuscar las palabras aunque hablase el lenguaje más simple. Salía justamente y oí ruido dentro. Cuando oí la inscripción creí que era una broma, pero lanzó un gemido extraño y hasta siniestro. Le aseguro, se rascaba la cabeza. Yo creo que la operación debe ser dolorosa. Naturalmente, entré. Empujaron una puerta y se encontraron en una habitación clara, pero probablemente amueblada. Un hombrecito recordete estaba echado sobre una cama de bronce, respiraba ruidosamente y lo miraba con ojos congestionados. El doctor se detuvo. En los intervalos de la respiración le parecía oír gritos de ratas, pero no había nada por los rincones. Rue se acercó a la cama. El hombre no se había dejado caer de muy alto ni demasiado bruscamente. Las vértebras habían resistido, en suma, un poco de asfixia. El doctor le puso una inyección de aceite alcanforado y dijo que mejoraría en pocos días. Gracias, doctor, dijo el hombre con voz entrecortada. Rux preguntó a Grant si había dado parte a la comisaría y el empleado dijo, un poco confuso, no, pensé que lo primero era naturalmente, atajó Rux, ya lo haré yo. Pero en ese momento el enfermo se agitó, incorporándose en la cama y asegurando que estaba bien y que no merecía la pena. Cálmese, dijo Rux. Conozco el asunto, créame, y es necesario que haga una declaración. Oh, dijo el otro, y se dejó caer hacia atrás, llorisqueando. Gran, que se atusaba el bigote desde hacía rato, se acercó a él. Vamos, señor Contad, le dijo, procure usted comprender. Podrían decir que el doctor es responsable si por casualidad le da a usted la idea de repetirlo. Pero Contad dijo entre lágrimas que no lo repetiría, que había sido solo un momento de locura y que lo único que quería era que le dejaran en paz. Rius hizo una receta. Entiendo, le dijo. Dejemos eso por ahora. Yo volveré dentro de 2 o 3 días, pero no haga usted tonterías.
En el descansillo le dijo a Grant que no tenía más remedio que hacer una declaración, pero que iba a pedir al comisario que no emprendiera la investigación hasta 2 días después. Tendría que vigilarlo esta noche. ¿Tiene familia? Yo no le conozco ninguna, pero puedo velarlo yo misma. Grant movió la cabeza. Tenga usted en cuenta que él tampoco puede decirlo que lo conozca, pero debemos ayudarnos unos a otros. En los corredores de la casa, Brooks miró maquinalmente hacia los rincones y preguntó a Grant si las ratas habían desaparecido totalmente de su barrio. El empleado no lo sabía. Se había hablado en efecto de esta historia, pero él no prestaba mucha atención a los rumores del barrio. Tengo otras preocupaciones, dijo. Brooks le estrechó la mano. Tenía prisa por ir a ver al portero antes de ponerse a escribir a su mujer. Los vendedores de periódicos voceaban que la invasión de ratas había sido detenida, pero Brooks encontró a su enfermo medio colgado de la cama, con una mano en el vientre y otra en el suelo, vomitando con gran desgarramiento una bilis rojiza en un cubo. Después de grandes esfuerzos, ya sin aliento, el portero volvió a echarse. La temperatura llegaba a 39,5. Los ganglios del cuello y de los miembros se habían hinchado. 2 manchas negruzcas se extendían en un costado. Se quejaba de un dolor interior. Me quema, decía, este cochino me quema. La boca pegajosa le obligaba a masticar las palabras y volvía hacia el doctor sus ojos desorbitados que el dolor de cabeza llenaba de lágrimas. La mujer miraba con ansiedad a Brooks, que permanecía mudo. Doctor, decía la mujer, ¿qué puede ser esto? Puede ser cualquier cosa, pero todavía hay nada seguro. Hasta esta noche, dieta y depurativa. Que beba mucho. Justamente el portero estaba devorado por la sed. Ya en su casa, Brooks telefonó a su colega Richard, uno de los médicos más importantes de la ciudad. No, decía Richard, yo no he visto todavía nada extraordinario, ninguna fiebre con inflamaciones locales. Ah, sí, por cierto, dos casos con ganglios muy inflamados. Anormalmente, bueno, dijo Richard, lo normal ya sabe usted. Por la noche el portero deliraba con 40 grados, quejándose de las ratas. Rügen se ensayó un absceso de fijación. Abrazado por la trementina, el portero gritaba: ¡ay, cochinos! Las ganglios seguían hinchándose duros y nudosos al tacto. La mujer estaba enloquecida. Velele usted, le dijo el médico, y llámeme si fuese preciso. Al día siguiente, 30 de abril, una brisa ligera soplaba bajo el cielo azul y húmedo. Traía un olor a flores que llevaba de los arrabales más lejanos. Los ruidos de la mañana en las calles parecían más vivos, más alegres que de ordinario. En toda nuestra ciudad, desembarazada de la sorda expresión en que había vivido durante una semana, ese día era al fin el día de la primavera. Brooks mismo, animado por una carta tranquilizadora de su mujer, bajaba a casa del portero con ligereza, y en efecto por la mañana la fiebre había descendido a 38 grados. El enfermo sonreía en su cama. «Va mejor, ¿no es cierto, doctor?», dijo la mujer. «Hay que esperar un poco todavía». Pero al mediodía la fiebre subió de golpe a 40. El enfermo deliraba sin parar y los vómitos recomenzaron. Los ganglios del cuello estaban doloridos y el portero quería tener la cabeza lo más lejos posible del cuerpo. La mujer estaba sentada a los pies de la cama y por encima de la colcha sujetaba con sus manos a los pies del enfermo. Miraba a Brooks. «Escúchame», le dijo él, «es necesario aislarse y proceder a un tratamiento de excepción. Voy a telefonar al hospital y lo transportaremos en una ambulancia». 2 horas después, en la ambulancia, el doctor y la mujer se inclinaban sobre el enfermo. De su boca tapizada de fungosidades se escapaban fragmentos de palabras. «Las ratas», decía, verdoso, los labios cerúleos, los párpados caídos, el aliento irregular y débil, todo él como claveteado por los ganglios, hecho un rebujón en el fondo de la camilla, como si quisiera que se cerrase sobre él o como si algo le llamase sin tregua desde el fondo de la tierra. El portero se ahogaba bajo una presión invisible. La mujer lloraba.
No hay esperanza, doctor. Ha muerto, dijo Reus.